Bien, en la tercera práctica vamos a ver las volumetrías o valoraciones. Una volumetría es un método de análisis químico que nos va a permitir determinar la concentración en la que se encuentra una sustancia en una disolución. Como ejemplo, para hacer una volumetría o valorar un ácido débil, lo que se suele utilizar es una solución de una base fuerte, ¿vale? Como por ejemplo el hidróxido sódico, que ya hemos utilizado. Si partimos, en el caso de un ácido débil, como el ácido acético, si partimos de un pH muy ácido, según vayamos añadiendo, este ácido va a estar totalmente protonado, según vayamos añadiendo poco a poco el hidróxido sódico, el pH va a ir evolucionando hasta que todo el ácido se haya neutralizado. Básicamente, el OH, el hidróxido sódico, como hemos dicho, es una base, necesita captar protones. Por lo tanto, va a hacer que el ácido se vaya disociando hasta que esté totalmente desprotonado y le haya cedido todos sus protones. Por lo tanto, todo el ácido se habrá neutralizado. Si se representa esto gráficamente, lo que vemos es el pH. Si representamos el pH frente a la cantidad de hidróxido sódico que se ha añadido, lo que obtenemos es esta curva de valoración sigmoidea de un ácido débil. Esto es muy interesante, ya que en el punto medio, en el punto de la valoración, lo que se va a producido es que se ha disociado la mitad de la cantidad del ácido, por lo tanto tendremos la misma concentración del ácido débil que de su base conjugada. Por lo tanto, la concentración de este ácido débil será igual a la concentración de su base conjugada y por lo tanto el pH será igual al pK sub A. Y así podremos calcular la concentración de una determinada sustancia. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Lo que vamos a hacer son curvas de valoración de aminoácidos. Los aminoácidos todos son los integrantes de las proteínas, como sabéis, y todos tienen la misma estructura. Van a tener un grupo carboxilo y un grupo amino, unido al mismo átomo de carbono. Y ese átomo de carbono lo que va a tener es un grupo R que va a variar en función de la estructura de los distintos aminoácidos. Por lo tanto, lo que va a variar es esta cadena lateral. Podremos tener los aminoácidos, como veis aquí, con esa cadena lateral apolares alifáticos, es decir, neutros o alifáticos, cuya cadena lateral es básicamente hidrófoba y lo que es una cadena hidrocarbonada, como veis aquí. Asimismo, ese grupo R puede ser un grupo polar sin carga, un grupo con carga positiva o un grupo con carga negativa. Y también tendremos los aminoácidos cuya cadena lateral es un grupo aromático, es decir, es un anillo aromático. Lo que vamos a hacer es la valoración de las curvas de los distintos aminoácidos, tanto de la glicina, uno apolar, como haremos uno con carga positiva, que es la arginina, y otro con carga total negativa, como es el glutamato. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Un método sencillo como hemos dicho, es las curvas de valoración. Un aminoácido sencillo, es decir, que solamente tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, como es el caso de la glicina, como veis aquí, tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, se comporta como un ácido diprótico. ¿Qué quiere decir? Que cuando está totalmente protonado, tiene dos grupos que son capaces de ceder protones diprótico al agua. Es decir, tanto el grupo carboxilo como el grupo amino, que al estar totalmente protonado tiene esta carga positiva. Por lo tanto, si partimos de un pH muy ácido, este aminoácido va a estar totalmente protonado. La curva de valoración, si empezamos a añadir una base, como por ejemplo, ya hemos dicho, el hidróxido sódico, irá evolucionando el pH. Y lo que va a tener es una curva más compleja de lo que hemos visto, porque va a tener varias partes, ya que tienen dos grupos que son capaces de ceder esos protones y por lo tanto tienen dos pKs, ¿vale? pKa en este caso. Si partimos de este grupo muy ácido, según añadimos de un pH ácido, según añadimos grupos OH, se va a desprotonar primero el grupo hidroxilo, que es el que tiene el carácter más ácido y por lo tanto tiene más tendencia a disociarse.
cederá esos protones y lo que tendremos será una primera estructura sigmoidea con un primer pK sub A. ¿Vale? Aquí la mitad del grupo carboxilo se va a encontrar ionizado. Por lo tanto, el pH es igual al pKa del grupo hidroxilo, como hemos visto. Si seguimos añadiendo hidróxido sódico, seguirá aumentando el pH y llegaremos a un punto denominado punto isoeléctrico. ¿Vale? En el punto isoeléctrico lo que tendremos es que la carga neta del aminoácido será cero. Tendremos una carga positiva y una carga negativa, por lo tanto la carga neta es cero. Si seguimos añadiendo hidróxido sódico, lo que tendremos es que el otro grupo, que tiene menos tendencia a disociarse, pero que al aumentar el pH acaba disociándose y cede esos grupos, esos protones, lo que tendremos es un segundo punto pK sub A, en el que digamos que estará disociado, la mitad, el 50% del grupo amino. ¿Vale? Y por lo tanto lo que tendremos es que aquí el pH será igual al pKa del grupo amino. El punto isoeléctrico se cumple, que es igual al pKa1 del grupo carboxilo más el pKa del grupo amino partido de 2, ¿vale? Y la carga neta es 0. Esto lo tenemos para un aminoácido, como hemos dicho, un aminoácido sencillo. Tiene un grupo carboxilo y un grupo amino. Pero todos los aminoácidos que tengan una cadena lateral que sea ionizable tendrán curvas más complejas, ¿vale? Todos los aminoácidos con cadena lateral semejante a las de la glicina, que no se ionizan, por lo tanto tendrán una curva parecida. Pero los que tienen un grupo ionizable en esa cadena lateral van a tener este ejemplo que veis aquí de curvas más complejas. Un ejemplo de esto lo vamos a ver con el glutamato. El glutamato, como hemos dicho, tiene una cadena lateral que tiene un grupo carboxilo y por lo tanto tiene carga negativa. Si partimos de un pH muy ácido, todo el aminoácido estará protonado, los dos grupos carboxilo y el grupo amino. Cuando vamos aumentando el pH añadiendo una base, bien, como hemos dicho, el carboxilo que es un ácido más fuerte, que tiene más tendencia a ionizarse, más tendencia a disociar, se disociará. Y llegaremos a un punto de esa primera pK sub A en el que tendremos la mitad del primer grupo hidroxilo ionizado. ¿Vale? Aquí el pH será igual a este mismo pK sub A. Si seguimos añadiendo, llegaremos a un punto en el que tendremos todo disociado y además llegaremos a un punto de carga neta negativa. ¿Vale? Tenemos este protonado, tenemos este negativo y este positivo. Llegamos a un punto isoeléctrico. Aquí teníamos una carga positiva, ahora la carga total neta es 0. Si seguimos añadiendo, el segundo grupo carboxilo, que también tiene un carácter ácido, va a ser el siguiente en disociarse y ceder esos protones. Llegaremos a un segundo pK, lo que viene aquí como pK sub R. Este será el punto en el que este segundo grupo hidroxilo está ionizado al 50% y por lo tanto el pH en ese momento será igual a este pK sub R. Hemos llegado a un punto en el que la carga neta ha pasado a ser negativa. Tenemos dos cargas negativas y una carga positiva. Por lo tanto, la carga neta es 1 negativo. Si seguimos aumentando el pH, al final el grupo amino, que realmente es el que menos tendencia tiene a disociarse, acabará de todas formas disociándose y cediendo esos protones. ¿Vale? En ese caso, lo que tendremos es el último, el pK sub 2, ¿vale? En el que, del segundo grupo, del grupo amino, en el que estará ionizado al 50% y el pH será igual a este pK sub 2. Por lo tanto, tenemos un pK sub 1, que es el pKa del primer grupo hidroxilo, que representa el ácido más fuerte, un pKr del hidroxilo de la cadena lateral, R, y después un pK sub 2, que será del grupo amino. ¿Vale? Así podremos determinar también la concentración de este aminoácido. Habremos valorado este aminoácido. Esto, por supuesto, se puede partir desde un pH muy ácido, en el que esté totalmente protonado, como veis son reacciones de equilibrio, o se puede partir de un pH muy ácido, en el que esté totalmente desprotonado, y lo que irá haciendo, si añadimos entonces un ácido y vamos reduciendo el pH, lo que hará entonces será
protonarse, será captar esos protones, ¿vale? La inversa. Lo veremos también así en la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer curvas de valoración de 3 aminoácidos. Tanto el de la glicina, como hemos dicho, que es un aminoácido únicamente tiene el grupo carboxilo y el grupo amino. El de la arginina, que como hemos visto al principio, tiene una cadena lateral con una carga positiva. Y el del glutamato, que lo acabamos de ver, que tiene una carga lateral con un grupo carboxilo y por lo tanto con carga negativa. Ambos tendrán unas disoluciones. El de la glicina y arginina vamos a partir de un pH muy ácido, 1,5, como hemos dicho, y vamos a ir añadiéndole una base para que se vayan desprotonando. Y en el caso del glutamato, vamos a iniciar, como os he dicho, de un pH muy básico, por lo tanto totalmente desprotonado, y le vamos a añadir un ácido y para que se vaya protonando, ¿vale? Será la curva, pero a la inversa. En ambos casos vais a tener para ambos 2 buretas, igual que en la práctica anterior. Una bureta con hidróxido sódico a una concentración de 0,25 molar, que tendréis que enrasar, y en el caso del glutamato, una bureta con ácido clorhídrico, que también tendréis que enrasar. Bien, ¿cómo vamos a proceder? En un vaso de precipitado de 250 mililitros que tendréis, vais a añadir 20 mililitros de agua destilada y 10 mililitros del aminoácido, ¿vale? Y añadiréis además el agitador magnético. Os vamos a enseñar también ahora en el vídeo cómo se produce, cómo se trabaja con estos termoagitadores. Veréis que tienen tanto para calentar como para agitar, gracias a este agitador magnético. En este caso no vamos a tocar en ningún momento el control de temperatura, ¿vale? Veréis también ahora en el vídeo cómo se maneja y cómo se utiliza. Bien, una vez que hayáis tenido, que tengáis esto agitado y estéis agitando, añadiréis con la bureta fracciones de 0,5 mililitros de hidróxido sódico, 0,25 molar sobre el vaso. Se irá mezclando con el agitador magnético y se medirá el pH, ¿vale? Así iréis añadiendo fracciones de 0,5 hasta que el pH sea claramente básico, sea por encima de 11 para la glicina y por encima incluso de 12,5 para la arginina. Necesitamos más pH porque tiene ese segundo grupo amino que tendrá que también desprotonarse, ¿vale? Una vez hayamos alcanzado este pH estará totalmente desprotonado y por lo tanto ya podremos representar la curva de valoración. Tendréis unas hojas de papel milimetrado para hacerlo. En el caso de la curva de valoración de glutamato, como hemos dicho, tenemos el ácido clorhídrico y el mismo procedimiento. Vasos de precipitado, 250 mililitros, 20 mililitros del agua destilada y 10 mililitros del aminoácido. Agitador magnético y mezclamos. Se pone en el termoagitador, igual que antes, se mezcla y se mide el pH. Ese será nuestro punto de partida. En este caso, como hemos dicho, el pH inicial es 12, por lo tanto estará totalmente desprotonado. Ahora con la bureta iremos añadiendo en este caso fracciones de 0,5 mililitros de ácido clorhídrico, 0,25 molar, ¿vale? Por lo tanto, iremos protonando en este caso. El ácido irá cediendo protones que irá aceptando nuestro glutamato, ¿vale? Vamos midiendo el pH cada vez y se continúa hasta que el pH esté muy ácido, ¿vale? Sobre 2. Por lo tanto, ya estará totalmente protonado y podremos hacer también representar la curva de valoración. Acordaos, pH frente a la concentración o bien de los equivalentes de el hidróxido sódico, por lo tanto del OH que estamos añadiendo, o del ácido clorhídrico. Vale, como hemos dicho, vosotros iréis añadiendo volumen, en este caso de hidróxido sódico, e iréis midiendo el pH. Y luego representaremos, como hemos dicho, el pH frente al número de equivalentes. ¿Cómo vamos a calcular ese número de equivalentes? Ya lo vimos en la primera práctica. Acordaos que teníamos la normalidad, que era el número de equivalentes por volumen, ¿vale? Para calcular la normalidad, acordaos que era la molaridad por la valencia. Por lo tanto, a partir de la molaridad que tenemos, podemos calcular la normalidad y a partir de la normalidad, por el volumen que vamos añadiendo, fracciones de 0,5 mililitros, vamos a calcular el número de equivalentes. Así podréis ir añadiéndolo y podréis ir representándolo, ¿vale? Una vez que hayáis representado vuestras curvas de valoración, podréis indicar dónde están los pKa, el punto isoeléctrico. Podréis además representar
como os hemos enseñado, las estructuras de los aminoácidos según se vayan protonando y podréis resolver las cuestiones de la práctica.